Buenos días a todos, yo soy Jesús Gonzalo González Piña y les vengo a presentar un proyecto que ha sido desarrollado en colaboración entre el Instituto Tecnológico de Chetumal y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El proyecto se titula Análisis computacional de metabolitos secundarios de esponjas marinas, filum porífera, como agentes antituberculosos. El descubrimiento de fármacos asistido por computadora consiste en la obtención de moléculas de manera digital en bases de datos especializadas como el CMNPD y PubChem. Una vez obtenidas estas moléculas, se les realizan análisis computacionales mediante ciertas herramientas y técnicas que permiten determinar y predecir sus interacciones moleculares con otro tipo de moléculas de interés, normalmente aquellas relacionadas con alguna enfermedad. Una vez realizado este paso, se hace una predicción de propiedades farmacocinéticas y toxicológicas, y aquellos compuestos que tengan características deseadas son considerados como compuestos líderes, y estos compuestos líderes son aquellos que por sus características precisamente merece la pena ser analizados mediante pruebas en laboratorio para corroborar que estas predicciones son correctas. Ahora, la biodiversidad marina en sus ecosistemas ofrece un amplio abanico de posibilidades en cuanto a las moléculas bioactivas que pueden ser utilizadas para el tratamiento de diferentes enfermedades, como lo son el cáncer, la diabetes o el Alzheimer. Y en este caso lo estamos enfocando a la tuberculosis. Dentro de los grupos biológicos de especies marinas que han sido más estudiados están los moluscos, los nidarios y los poríferos, es decir, las esponjas marinas. De hecho, de las esponjas marinas se conocen estas tres moléculas, la citarabina, la bilirrubina y la vidarabina, que se han encontrado en esponjas. Ahora, de manera general, la farmacoresistencia bacteriana es un problema que ha venido creciendo debido a que las bacterias que producen enfermedades importantes, como lo es la Mycobacterium tuberculosis, son resistentes a los fármacos que se utilizan para tratar estas enfermedades. Y ante esta situación es necesaria la búsqueda de nuevas moléculas que tengan actividad biológica para tratar estas enfermedades y sirvan como alternativa. Por lo tanto, este proyecto tuvo como objetivo identificar metabolitos secundarios de esponjas marinas que tengan el potencial de inhibir la proteína pantotenato-quinasa de la Mycobacterium tuberculosis. Para ello, se determinó el estado de menor energía de estas moléculas. Asimismo, se determinaron las interacciones moleculares que éstas tuvieron dentro del sitio activo de la pantotenato-quinasa. Se predijo la disposición farmacocinética de estas moléculas y finalmente se identificó el potencial toxicológico de estos metabolitos secundarios. En cuanto a los materiales y métodos utilizados, lo primero fue la obtención de moléculas. Esto se realizó en tres bases de datos: Protein Data Bank, CMNPD y PubChem. De PubChem incluso se recuperaron moléculas que son utilizadas para el tratamiento de estas enfermedades. Estas moléculas fueron utilizadas como controles para comparar las interacciones y afinidades que tuvieran los metabolitos secundarios. Una vez obtenidas estas moléculas, fueron preparadas mediante los software OpenBabel y UCSF Quimera. Se eliminaron los residuos que no fueran necesarios y se agregaron cargas eléctricas. Acto seguido se realizó el análisis de teoría del funcional de densidad, en el cual se optimizaron las energías de las moléculas y se utilizó un nivel de teoría de FT beta sleep con la configuración 631G. Una vez realizado este punto, se hizo el acoplamiento molecular con el software NINA versión 1.0.1. Se llevó a cabo un cross-docking, en el cual también acompañamos con un acoplamiento flexible, y lo que buscamos en este punto es que las moléculas tuvieran la menor afinidad posible, el menor puntaje de afinidad posible. Aquellas que tuvieron esta característica fueron analizadas mediante los software PyMol y Discovery Studio Biovia para buscar la mayor cantidad de interacciones posibles entre estas y los residuos de aminoácidos del sitio activo de la pantotenato-quinasa. Aquellas moléculas que tuvieron esta característica fueron analizadas mediante el método ATME en los servidores de SwissAtme y Protox2. En cuanto a los resultados, se obtuvieron 67 moléculas pertenecientes a 5 especies de esponjas marinas que se encuentran en el Mar Caribe. Además, se recuperó la pantotenato-quinasa con una estructura que no tuviera mutaciones y una resolución de 2.10 angstroms. En cuanto al análisis de FT,
se encontraron Ag7, Ag17 y Cl1 como las moléculas más estables, pues tuvieron las energías más bajas en sus conformaciones estructurales. Y debajo podemos ver un mapa de densidad electrónica en el cual podemos observar las regiones en rojo que corresponden a aquellos sitios en donde es más probable que estas moléculas formen interacciones. En cuanto al análisis de acoplamiento molecular, se encontró de manera general que los metabolitos secundarios tuvieron menor afinidad, menores puntajes al final respecto a los controles hacia la pantotenatoquinasa. Y esto es positivo porque precisamente nos está prediciendo que estas moléculas van a ser más capaces de mantenerse unidas a esta pantotenatoquinasa y de esa manera inhibir su actividad catalítica. En cuanto a las interacciones moleculares realizadas, se encontró que los controles tuvieron menos interacciones entre estos y los residuos de aminoácidos de la pantotenatoquinasa, mientras que Ag7 tuvo la mayor cantidad de interacciones encontradas, que fueron 14 interacciones. Ag17 y Cl1 tuvieron menos interacciones, un total de 7, pero aún así tuvieron más interacciones que los controles. Esto nos predice que efectivamente podrían mantenerse ancladas estas moléculas dentro del sitio activo de la pantotenatoquinasa. En cuanto a la disposición farmacocinética, como podemos observar aquí en el diagrama del huevo cocido, Ag7 y Ag17 quedan totalmente excluidos dentro del diagrama, por lo que no tienen manera de ser aprovechados por el cuerpo. Sin embargo, Cl1 tiene una disposición farmacocinética similar a los controles. Lo podemos ver aquí dentro de la parte que correspondería a la clara del huevo, y esto significa que es posible absorberlo mediante la vía gastrointestinal. En cuanto a los efectos toxicológicos predichos, se predijo que los metabolitos secundarios tendrían menor cantidad de efectos toxicológicos y de hecho puntajes menores. Se estima que no serían tan graves como lo son los controles, entre los cuales destacan dos, estos aquí marcados en color rojo y naranja, los cuales tienen una alta predicción de ser carcinogénicos, es decir, de producir cáncer. Además destaca Cl1 porque tiene una clase toxicológica predicha de nivel 6. Eso quiere decir que es básicamente inocuo. Como conclusión, los metabolitos secundarios tuvieron una mayor selectividad e interacciones con la pantotenatoquinasa. Además se predice que Cl1 tendrá una actividad farmacocinética similar a la de los controles, pero tendría menos efectos toxicológicos. Por lo tanto, nosotros proponemos a Cl1 como un compuesto líder. Finalmente, esta es la bibliografía y agradezco enormemente al ITC y a la UAP por permitirme desarrollar este proyecto y hacerlo posible. Un saludo a todos.